Bien, división vertical y horizontal, departamentalización. Vamos a ver estos temas. En principio, lo que tenemos que hacer es una distinción entre lo que es la estructura organizacional y el organigrama. Son dos conceptos. Eh, la estructura es el diseño general de cómo se define una organización eh, internamente, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura, digamos, incluye roles, responsabilidades, niveles jerárquicos, flujos de trabajo, o sea, formas de cómo nos comunicamos. Entonces, esa estructura puede ser del tipo funcional, matricial, por procesos, por productos, o sea, es la división del trabajo y de cómo va a ser organizado ese trabajo dentro digamos, de la organización. Entonces, la define básicamente la empresa, ¿no es cierto? Si es con fines de lucro. Eh, el organigrama es la representación gráfica de esa estructura. De alguna forma, muestra cómo se distribuyen y se relacionan los puestos y los departamentos. De alguna forma, también podemos visualizar quién depende de quién le reporta a quién. Entonces, básicamente es una herramienta visual que nos permite entender rápidamente la estructura, ¿no? Pero cuando hablamos, digamos, para poder separar, el organigrama es un gráfico que nos permite, digamos, analizar, digamos, o ver cómo está estructurada la organización. Entonces, cuando hablamos de ese organigrama, por ejemplo, tenemos eh, al presidente, digamos, a los secretarios, es decir, tenemos digamos, al consejo directivo, es decir, tenemos una cantidad de puestos y de nombres que queremos saber, ¿no es cierto?, cuál es su relación, cuál es su capacidad de toma de decisiones. Entonces, el organigrama nos permite ver los diferentes niveles de constitución de esa organización. Entonces, cuando hablamos de cambios de estructura, cuando, digamos, se requiere, o cuando una organización requiere hacer cambios estructurales, es evidente que lo que se modifica o debe modificarse, entre otras cosas, son las especializaciones del trabajo, los tramos de control, el concepto de lo que es centralización y descentralización, formalización, que todos estos son temas que vamos a ver. Y por supuesto, también, bueno, cambiarían los departamentos y la especialización del trabajo. Por ejemplo, podría tener en una organización un departamento de cobranzas, otro de crédito y otro departamento comercial, en donde hay diferentes personas. Entonces, por una cuestión de costos, digamos, de decisión de las autoridades de la empresa y porque se cree más eficiente de esta manera, esos departamentos se unen, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va a llamar departamento de gestión comercial y todas esas funciones, ¿cierto? El crédito, la cobranza, la venta va a estar integrada. O al revés, por ejemplo, tenemos un departamento de crédito y cobranzas y creemos, por ejemplo, que lo ideal sería separar esos roles porque generamos mayor especialización, tomamos gente más capacitada y específica para cada área, entonces vamos a tener el departamento de cobranzas, el departamento de créditos. Y por supuesto, en el organigrama van a ver, estará, digamos, el jefe de créditos, el jefe de cobranzas o los gerentes de cada área representados cada uno en una línea, digamos, puntual y su dependencia, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que van a estar debajo y ellos van a tener a cargo y quiénes son los que los van a supervisar, que posiblemente sean los gerentes o un director? Entonces, el organigrama nos muestra eso, ¿no? Cómo está estructurada la organización, las posiciones, las relaciones de toma de decisiones,
Y por supuesto, digamos, hay enfoques, ¿no? La gestión vertical, cuando hablamos de gestión vertical, la organización estamos viendo como un sistema, ¿no es cierto? Es decir, hemos visto el concepto de lo que es lo piramidal, ¿no? La estructura, la organización se puede ver como una estructura piramidal en donde eh, básicamente la podemos ver como un sistema social, ¿no? Abierto, porque influye y se deja influir por su contexto, entonces es un sistema social, porque obviamente es desarrollado por el hombre, es abierto porque influye y es influida por el contexto, y es orientativo y complejo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del enfoque verticalista, hablamos de un alineamiento, ¿no es cierto?, entre la estructura y los sistemas de información, es decir, como de alguna manera a esa organización de tipo piramidal requiere, ¿no es cierto?, que no tan solo organicemos los puestos de trabajo, los departamentos, sino que también la información fluya, ¿no es cierto? Es decir, en todos los ámbitos. Entonces, esas organizaciones piramidales son diseñadas para coordinar y controlar actividades organizativas. Entonces, hay un enfoque verticalista. Verticalista es porque, obviamente, copiamos la forma de una pirámide, ¿no es cierto? Entonces, eh, de alguna manera, es la forma en la cual la dirección dirige a la organización y ayuda a entender las estructuras y los procesos y los sistemas de control, ¿cierto? Entonces, un poco el organigrama también nos ayuda a entender estas cuestiones. Cuando hablamos de gestión horizontal, lo que estamos diciendo es que esa pirámide tiende a achatarse, si de alguna manera las grandes organizaciones se empiezan a achicar creando nuevas estructuras, algunas como redes de unidades autónomas a través de procesos como el downsizing o el achicamiento, ¿no es cierto? O la reingeniería, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la idea? El desafío de las organizaciones en la actualidad es adaptarse a, digamos, a las grandes, digamos, propuestas y necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, para poder competir, para poder estar cerca de los clientes, cerca de los consumidores, de los ciudadanos, necesitan tener estructuras más chicas. Entonces, se crean estructuras como redes, estructuras más pequeñas, con menos niveles, porque la idea ¿cuál es? Es decir, dar la dimensión correcta, ¿no es cierto?, para generar sinergia, flexibilidad en el mercado, rapidez, oportunidad para presentar productos y servicios dentro del segmento en el cual se compite. Es decir, una organización digamos, estructuralmente más chica podría ser más dinámica, más flexible y más adaptable a las necesidades competitivas y a las necesidades de los clientes actuales. Entonces, cuanto más grande es el sistema organización, más eficiente tienen que ser las partes, ¿no? Si no, generamos burocracia y no llegamos al cliente final con la eficiencia que se necesita. Entonces, necesitamos ser oportunos, rápidos, tomar decisiones rápidas, ¿no es cierto? Y eliminar actividades burocráticas si queremos cumplir, ¿no es cierto?, las promesas a los clientes. Entonces, la organización y la administración entiende esto y por lo tanto las soluciones que van apareciendo es la adaptación de esas estructuras organizacionales a las necesidades de los consumidores. Entonces, a medida que el mundo se integra económicamente, eh, vamos generando complejidad, ¿no es cierto? Y varias empresas van cambiando esas estructuras monopólicas que tenían gigantescas, ¿no es cierto? Y reorganizándose en una red independiente. La economía mundial, a medida que va creciendo y va generando aperturas de los mercados,
va transformando estas organizaciones dominantes en pequeñas y medianas. La idea, como dije, es poder estar a la altura de competir con otro tipo de organizaciones que tienen más flexibilidad, más capacidad de adaptación a las necesidades de los mercados. Entonces, cuando hablamos de estructuras, porque de esto se trata el achicamiento, ¿no? Y la reingeniería, estamos hablando de las estructuras tradicionales y los diseños contemporáneos, ¿no es cierto? Entonces, una estructura, digamos, tradicional es una estructura simple, funcional, divisional, son las históricas, y después tenemos diseños contemporáneos, que son justamente las respuestas que se les da a estas necesidades de ser más flexibles, dinámicas y estar más cerca de los clientes. Entonces, los diseños contemporáneos tienen que ver con estructuras de equipo, estructuras matriciales y de proyectos, y, como se dice, organizaciones sin límites. Entonces, los desafíos actuales de los diseños, ¿no es cierto?, de una organización, los diseños estructurales de la organización, ¿cuáles son? Bueno, mejorar la comunicación con los empleados, construir una organización que aprenda y manejar los problemas estructurales globales. Es decir, a medida que las organizaciones se, digamos, se van insertando en el mundo, van siendo más globales, requieren de una mayor capacidad competitiva. Por lo tanto, esa estructura debe recoger ese guante, ¿no es cierto?, y adaptarse para poder competir. Por eso, de los diseños tradicionales van surgiendo soluciones a través, por ejemplo, en este caso, de los que mencionamos, los contemporáneos. Cuando hablamos de división del trabajo vertical, se basa en establecer líneas de autoridad. Estamos hablando de arriba hacia abajo, definimos los niveles que conforman esa estructura y eso va a permitir un mayor flujo de información y establecer claramente líneas de autoridad. Cuando hablamos de lo vertical, estamos hablando de quién es el jefe y quiénes son los subordinados. Cuando hablamos de división del trabajo horizontal, ese es un tipo de división que se fundamenta en el grado de especialización de áreas, puestos y actividades. O sea, la horizontalidad tiene que ver con la división y la especialización de cada trabajo y cada actividad. Estamos hablando de división del trabajo, ¿cierto? Entonces, en las organizaciones verticales, las decisiones vienen a través de la jerarquía, ¿no es cierto?, de cada uno de los empleados. Si se toman decisiones a partir de los niveles de responsabilidad que tiene cada uno en su puesto. Entonces, a los empleados se les da una serie de pautas a seguir y deben trabajar con la jerarquía de gestión para realizar cambios en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, estas organizaciones verticales está muy claro quién es la autoridad y hasta dónde se pueden tomar las decisiones, ¿no? Eh, ¿Qué involucra ser jefe, ser supervisor, ser gerente, ser director? ¿Cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde llegan el nivel de toma de decisiones? Cuando hablamos de organizaciones horizontales, estas organizaciones capacitan a los empleados para tomar decisiones operativas de forma diaria y alientan a los empleados a consultar con la dirección grandes cuestiones. Es decir, el personal es impulsado por objetivos que fija la empresa. Cuando hablamos de la horizontalidad, ¿no es cierto?, o de tratar de ser más horizontales a las organizaciones, acá se mezcla también, no sé, se agrega un ingrediente que es la delegación. Si de alguna forma la idea es tener personas en la estructura, en la base de la pirámide, que puedan tomar decisiones diarias para resolver problemas con mayor flexibilidad. Entonces, para eso, para poder tomar decisiones, necesitan ser capacitados y necesitan tener un flujo de comunicación muy importante con la dirección, ¿no?, para discutir cuestiones. Entonces, la forma de trabajar es a partir de los objetivos que se le ponen, digamos, a estas personas para que puedan ir cumpliéndolos. Entonces,
Cuando hablamos de centralización o descentralización, estamos hablando del grado de toma de decisiones. Es decir, una estructura, ¿no es cierto?, centralizada o muy centralizada, la toma de decisiones está en la cima, ¿cierto? Entonces, el tema de la centralización tiene que ver con el grado de distribución del poder dentro de la organización, que está relacionado con la toma de decisiones. Cuanto más centralizada la organización, el poder está más concentrado en la parte superior de la pirámide, ¿no es cierto? Cuando hablamos de descentralización, es el grado en que los empleados de niveles inferiores no tienen la información y toman decisiones. Entonces, cuando decimos vamos descentralizando la toma de decisiones, estamos diciendo que vamos a ir delegando en los diferentes sectores de esa pirámide, ¿no es cierto?, poder para tomar decisiones. Esa descentralización vertical se da cuando el poder desciende de la cadena de mando e incluye a los operadores directos. Yo estoy, digamos, dándole poder de toma de decisiones a todos los que están debajo mío, ¿no es cierto? Descentralización vertical. Cuando hablamos de la descentralización horizontal, horizontal significa que el poder o parte se transfiere a la cadena de mando en línea a los sectores de staff o la tecnoestructura. Es decir, la descentralización horizontal es transferir poder de los gerentes de línea a analistas, expertos, operadores, para que todos los que están en una misma línea, ¿no es cierto?, puedan tomar también decisiones. Es decir, la descentralización vertical y horizontal es la potestad de darle, digamos, a los diferentes empleados en los diferentes lugares, ¿no es cierto?, donde está poder para tomar decisiones. Esa es la idea. Por supuesto que para eso hay que capacitar a la gente. Cuando hablamos de división vertical y división horizontal, claramente aparecen dos conceptos, ¿no? La división vertical es la jerarquización, ¿no? Estábamos diciendo verticalidad, jerarquización. En el organigrama aparece ese nivel de jerarquización, ¿no? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el director? Los gerentes, los jefes, los supervisores, los operarios, los empleados, los operarios. Entonces, estamos hablando de jerarquización. Es decir, la división del trabajo a partir de la jerarquía y de los niveles de autoridad dentro de la cadena de mando. Cuando hablamos de división horizontal, lo que estamos hablando es de la departamentalización. Se trata de la forma en cómo se subdividen esas tareas en un mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, lo que habíamos dicho de el departamento comercial. Si yo tengo ventas, créditos, cobranzas y atención al cliente, o sea, puedo tenerlo todo junto y decir, digamos, tengo un departamento de eh, comercialización integrado. Entonces yo digamos, podría separar ese departamento de comercialización integrado, lo podría separar en ventas, créditos, cobranzas, atención al cliente, postventa, por ejemplo. Entonces, eso es departamentalizar, es formar departamentos tomando un rol, esos roles necesarios, que es atender a los clientes y despachar y fidelizar a los clientes, etcétera. Bueno, ese rol, digamos, repartido en funciones que se van a agrupar y que van a formar departamentos. Entonces es una división horizontal. Es subdividir las tareas en un mismo nivel jerárquico, todos están al mismo nivel. El éxito de una estructura, entonces, va a depender del desempeño de las personas que van a trabajar en el nivel de operación y, por supuesto, eh, podemos afirmar que habrá organizaciones más descentralizadas cuando la toma de decisiones esté, obviamente, más distribuida y se concentre en menos, ¿cierto?, en menos manos.
cuando se concentre, perdón, en más manos. Es decir, cuando eh, descentralizamos la toma de decisiones, se distribuye de manera de evitar concentración en pocos integrantes, ¿sí? Cuando más descentralización, la toma de decisiones es más amplia, se distribuye más entre los miembros de las organizaciones. Cuando más centralizada, ¿sí? Es cuando la toma de decisiones está a cargo de unos pocos integrantes, ¿sí? Que en general pertenecen a los niveles superiores. Una estructura flexible es aquella que, digamos, va a tomar en cuenta el entorno como un factor fundamental para diseñar e implementar una estructura que va a favorecer la innovación como un factor de ventaja competitiva. Hoy las organizaciones que no trabajan en la innovación son organizaciones que se van a quedar en el tiempo. Entonces, es importante generar estructuras flexibles para poder innovar. Y también son estructuras que cuentan con personal altamente capacitado con poder para tomar decisiones. Es decir, estas estructuras son estructuras orgánicas porque responden al entorno en función a lo que se considera razonable, viable, en el momento en que se requiere actuar. Entonces, ¿por qué llaman orgánicas? ¿No es cierto? Es porque justamente, digamos, son permeables al entorno, eh, entienden el entorno y se adaptan en términos de lo que son las decisiones que hay que tomar para sobrevivir, para salir a flote de problemas o incluso de aprovechar oportunidades. Una estructura rígida va a tener características de concentración en la toma de decisiones en los niveles superiores y por supuesto va a tener muchísimo menos participación del personal. Entonces, en este caso, la información va a fluir más lentamente, porque, digamos, hay más pasos y, digamos, se requieren más pasos para tomar decisiones. Un ejemplo, eh, si yo tengo eh, que pagar a los proveedores una estructura rígida, por ejemplo, requerirá que la factura de ese proveedor le llegue al dueño de la empresa, ¿no? O al director, que está arriba de todo. Entonces, en la medida que todas las facturas de los proveedores tengan que pasar hacia el director y que el director, como tiene muchas cosas para, para atender, tiene que tomarse el tiempo de revisar factura por factura y ver de qué se trata, y recién ahí autoriza el pago. Primero, ese tipo de estructura, donde se concentra la toma de decisiones en ese director, es una estructura rígida que, por supuesto, eh, va a ser muy difícil sostenerla en el tiempo en términos operativos, sobre todo si esa organización, digamos, tiene compras descentralizadas o eh, requiere de mucha actividad, ¿no es cierto?, con sus proveedores, porque es una organización productiva, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacerla más flexible? Bueno, bajar la toma de decisiones. Es decir, que quienes puedan pagar, por ejemplo, sean algún jefe o algún supervisor, o incluso un empleado calificado que tenga, por ejemplo, cierto límite en el manejo del dinero. Entonces, ¿cómo se puede descentralizar? Por ejemplo, podría ser que ese empleado o que ese supervisor o ese jefe pueda pagar facturas de un monto X, por ejemplo, ¿no? Si son facturas menores a una determinada cantidad, que haya una caja en la cual se pueda pagar. Entonces, no se necesita subir todas las facturas al director, sino, por ejemplo, las de un monto muy elevado. Entonces,
las estructuras se pueden hacer más flexibles y adaptarlas a la necesidad de la organización. Eh, Estas estructuras rígidas son mecanicistas, ¿no? El control, la eficiencia como criterio rector es la idea, ¿no es cierto? La alta especialización, altos niveles de estandarización y la concentración del poder son características salientes. Esto de concentrar el pago de los proveedores, por ejemplo, tiene como trasfondo el hecho de tener el control de los recursos financieros y económicos de la empresa, ¿no? Entonces, en la medida que yo voy descentralizando, que voy bajando el poder de manera vertical y horizontal, voy preparando a las personas para que puedan tomar decisiones, por ejemplo, de los pagos, y también voy tomando controles en términos de lo que puede y no puede hacer cada uno, ¿no? Entonces, voy adaptando la estructura, la voy haciendo más flexible para ser más eficiente y menos burocrática en términos de operación. Las estructuras mecanicistas buscan esto: controlar, ser eficiente, que no se escape nada, que no haya ningún problema, ningún error de pago, por ejemplo, para el que estamos hablando, y que el poder se concentre, ¿cierto?, en pocas manos. Entonces, cuando hablamos de estructuras más o menos centralizadas, estamos hablando que tenemos en el entorno gerentes de niveles superiores, decisiones, organización, implementación de estrategias, y por lo tanto, ¿qué caracterizará, digamos, a una organización más o menos centralizada, ¿no? Con más o menos concentración en la toma de decisiones? Cuando el entorno es estable, cuando el entorno es estable, este entorno favorece la mayor concentración. Entonces, ¿qué pasa en un entorno estable donde hay concentración? Bueno, los gerentes obviamente no son tan capaces o experimentados. Si yo tengo gerentes que no son capaces o experimentados o que no se involucran en las decisiones, voy a tener que centralizar. Las decisiones, en este caso, tendrían poca importancia relativa, o estamos frente a una crisis o un fracaso empresarial, o las estrategias no van a depender de las opiniones de los gerentes. Entonces, ante estos cuadros de situación y dentro de un entorno estable, se requiere o se podría aplicar un criterio de mayor centralización. Cuando yo tengo estas características, eso no quiere decir que esas características que sean permanentes yo no las pueda cambiar, pero si tengo estas características, si se dan estas cuestiones en un entorno estable, entonces se va a centralizar más la toma de decisiones. ¿Cuándo se descentraliza? ¿En qué medida? En la medida en que el escenario, el entorno es más complejo e incierto. Entonces, necesito de gerentes capaces y experimentados para tomar decisiones, que quieran involucrarse, que las decisiones sean importantes, que haya una cultura abierta que permita la opinión de todos y que también esté geográficamente dispersa. Ustedes imaginen cualquier organización grande, ¿no es cierto? Coca-Cola, Pepsi, no sé, Arcor, la que quieran ustedes. Eh, una sola persona tomando decisiones en todas las regiones del mundo, en todos los países, en cada ciudad donde haya una sucursal. O sea, sería imposible. Entonces, cuando la organización está geográficamente dispersa, bueno, se necesita un mayor nivel de descentralización. Y cuando la parte estratégica depende de la participación y la flexibilidad de la toma de decisiones de buena parte de los empleados. No necesariamente debe concentrarse en la cima, sino que se permite la participación y la flexibilidad en la toma de decisiones. Entonces, dentro de este contexto complejo e incierto, esto requeriría más descentralización. Entonces, hablamos de la departamentalización de la
de las divisiones horizontales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos departamentalizar? O sea, ¿cómo podemos agrupar esas funciones? Hay diferentes criterios. Por ejemplo, lo funcional, donde agrupamos los puestos de acuerdo a las funciones, podemos departamentalizar de manera geográfica, agrupar puestos de acuerdo a la región en la cual estemos trabajando, o por productos, o por procesos, agrupar los puestos en base al flujo de productos o clientes, por clientes, en base a clientes específicos y exclusivos con necesidades que son comunes. Entonces, puede haber diferentes criterios y cada empresa puede desarrollar la estructura que más se ajuste a sus necesidades para poder sostenerse y ser flexiblemente operativa. Entonces, todo eso, digamos, esa estructura necesita responder a las necesidades de la organización. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, por área geográfica y ahí podemos ver la presidencia, eh, la línea, digamos, directiva, ¿no? Funcional, donde tenemos las finanzas, las compras, comercialización, recursos humanos, personal, pero después tenemos la división por regiones. Luego tenemos por funciones. Entonces, cuando hablamos de una departamentalización funcional o por funciones, vamos a ver que abrimos cada una de las funciones en diferentes subagrupaciones. Comercialización, ¿qué hay dentro de la comercialización? ¿Qué se puede hacer dentro de la comercialización? Por ejemplo, investigar mercados, planear, hacer publicidad, administrar las ventas, vender, ¿no es cierto? Entonces, cada una de esas áreas son, a su vez, departamentos del departamento general que es comercialización. Lo mismo ingeniería, producción, lo mismo finanzas, ¿no? Es decir, donde se arman presupuestos, se hace el planeamiento financiero, la tesorería, las estadísticas, la contabilidad, etcétera. Entonces ahí el departamento de finanzas tiene subagrupaciones de funciones y tareas. Este es un ejemplo donde vemos los diferentes criterios aplicados a un organigrama, ¿no? Tenemos lo funcional, lo funcional es producción, comercialización, abastecimiento, ¿no? Cada una de estas son funciones. Después tenemos el grupo agrupado por clientes, esa comercialización, ¿a qué clientes va? Podemos tener clientes eh, de fábrica, clientes mayoristas, minoristas. Después podemos tener también una división geográfica, ¿no es cierto? Es decir, eh, o por territorio, por ejemplo, ¿no? Mar del Plata, es decir, la venta minorista, ¿dónde se da? Se da en Mar del Plata, en otra zona, y también por producto, ¿no es cierto? Dentro de esa fabricación podemos tener los productos que nosotros hacemos y, obviamente, las secciones, ¿no es cierto? Las funciones, de alguna manera, digamos, los procesos, perdón, que involucra, digamos, esa fabricación, ¿no? Los procesos, amasado, armado, cocción, ¿cierto? Entonces, acá tenemos representados los diferentes criterios que podemos armar en una organización. Y podemos dividir estas actividades de acuerdo a la mayor conveniencia de la empresa. Entonces, ¿qué se hace en cada departamento? ¿Qué podemos encontrar en cada departamento, ¿no? En el departamento comercial, digamos rápidamente, o- se van a fijar precios, se van a desarrollar estrategias de fidelización de clientes, se van a ejecutar campañas de fidelización. En el departamento de compras, por ejemplo, vamos a tener que gestionar a los proveedores, a trabajar en las reducciones de costos, ver los niveles de calidad de las materias primas, controlar inventarios, buscar alternativas, ¿no es cierto? Diferentes proveedores, diferentes calidades de materia prima, etcétera. En el Departamento de Investigación y Desarrollo, identificar oportunidades, planificar la innovación, desarrollar nuevos productos. Es decir,
tratar de adecuar la propuesta de la empresa, ¿no es cierto?, a las necesidades de los clientes. En almacenes vamos a gestionar la mercadería, controlar los inventarios. En el departamento de logística vamos a hacer la distribución o trabajar en la distribución de los productos. En el departamento de producción vamos a planificar esa producción, ejecutarla, hacer innovación y mejoras, controlar la calidad de lo que sale del proceso productivo. Es decir, cada uno de los departamentos tiene, digamos, funciones específicas y va a tener especialistas específicos, tanto en marketing, en recursos humanos, en dirección general, en finanzas, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en eh, recursos humanos? El reclutamiento, la selección, la evaluación de personal, ¿no? ¿Qué hacemos en finanzas? Controlamos los costos, hacemos gestión de costos, presupuestamos, buscamos información financiera, invertimos, controlamos los fondos. Es decir, hacemos un montón de cosas para las cuales también necesitamos especialistas. Lo mismo en la dirección. La dirección general, digamos, define la cultura, la imagen corporativa, el modelo de negocios, toma decisiones estratégicas, ¿no? Gestiona el talento, es decir, hay cuestiones estratégicas que están en la dirección. Bien, entonces ahí vimos las funciones y las especializaciones que aplican a cada uno de los departamentos. Este es un ejemplo que podemos ver rápidamente lo que es la división funcional, ¿no? La departamentalización funcional, en donde tenemos las funciones: créditos, contabilidad, control de calidad, fabricación. Estas son todas funciones. Cuando hablamos por cliente, por supuesto, si vemos el caso de un banco, ahí vamos a un ejemplo más claro, vamos a tener banca minorista, banca mayorista, banca corporativa, institucional, ¿no? Podría ser también por hipotecas, el sector agro, ¿no es cierto? Entonces, agrupamos por clientes. Por productos, ¿no? Si estamos hablando de autos, de 2 puertas, de 4 puertas, etc. Por región, lo vimos recién, región norte, sur, este, oeste, ¿no? Siempre dijimos, hay una división funcional, pero después está la parte regional. Y eh, cada una de las funciones de los departamentos, dijimos que eh, tiene sus desafíos específicos, ¿no? Cuando hablamos de la dirección general o el CEO de una organización, como ya lo vimos en forma resumida, tiene como obligación definir, potenciar la cultura y la imagen de la empresa, planificar los modelos de negocios, tomar decisiones estratégicas, informar y controlar los objetivos, organizar, coordinar, es decir, lo que vimos nosotros al principio de la materia, ¿no? Los 4 elementos de la dirección: planificar, organizar, dirigir, controlar. Y obviamente vamos a tener funciones de los departamentos, acá las tenemos más abiertas. En los slides anteriores lo teníamos resumidos, acá podemos ver en forma más abierta qué es lo que se hace, por ejemplo, en reclutamiento y selección, o qué es lo que se hace en formación y desarrollo, ¿no? O en evaluación de desempeño. O sea, qué otras actividades o tareas se hacen, por ejemplo, en cada uno eh, de estas líneas de acción y decisión dentro del departamento, ¿no? ¿Qué significa reclutar y seleccionar personal? Vamos a un ejemplo, ¿no? Bueno, conseguir, ¿qué hace el selector o quien recluta personal? Bueno, necesita una base de datos de candidatos, necesita hacer pruebas de selección, necesita, por ejemplo, recibir al nuevo empleado. Es decir, hay una serie de tareas y funciones de la persona que hace reclutamiento y selección. Y lo mismo de quien hace formación, él tiene que, por ejemplo, buscar empresas de capacitación, ¿no? Este, ver
está para ascender, quién puede promocionar. Es decir, cada una de estas funciones puntuales dentro del área de recursos humanos requiere muchas veces de especialistas, ¿no? Y sobre todo cuando la organización, digamos, va trepando en cantidad de personas, ¿no? No es lo mismo tener 5 personas que 50, que 500, que 5.000, que 50.000. Ahí, digamos, es necesario que cada área tenga su especialista. Lo mismo para el resto de las áreas, ¿no? Esto no cambia demasiado de lo que dijimos en un principio. Cada una de las áreas, es importante que esto lo estudien y lo profundicen, a qué, digamos, se dedica cada uno de los departamentos y cuáles son específicamente las tareas que se hacen en cada departamento. Esto va a venir bien, sobre todo aquellos que están estudiando y que no tienen muy en claro hacia dónde podrían ir una vez que terminen la carrera universitaria, porque como la administración es muy grande, entonces uno puede, digamos, ir hacia determinado sector de un departamento y ser especialista. Yo puedo ser licenciado en administración, especialista en compras, por ejemplo, o en recursos humanos, o trabajar en marketing, ¿no es cierto? Y por ahí hacer una especialización en marketing o en la parte comercial, ¿no? Es decir, o dedicarme a la producción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que enfocarme más en las materias primas, la planificación, el proceso productivo. Voy a tener como objetivo minimizar costos, controlar la calidad del proceso, controlar los objetivos. Es decir, voy a tener que desarrollar funciones dentro del departamento de producción y voy a tener que aprender mucho y especializarme mucho en esta área. Por ejemplo, si yo quiero, a partir de mi título de grado, especializarme en un departamento o empezar a trabajar en este departamento. Entonces, es interesante explorar todo lo que tiene, digamos, las posibilidades que tenemos en la administración. Bien. Vamos a profundizar entonces en el concepto de estructura organizacional. Entonces, acá tenemos un ejemplo del formato de canales de comercialización en nuestro país y de las características generales de cada uno de los formatos. Esto para tomar una dimensión de los conceptos relacionados con la verticalidad, con lo piramidal, con la departamentalización, para tomar una idea de cómo se estructura, digamos, básicamente la cadena de valor y cómo las organizaciones van atendiendo a los requerimientos de los clientes y van achicando sus estructuras, van haciendo lo que nosotros decíamos, reingeniería, reducciones. En este caso tenemos el formato hipermercado. Si nosotros vemos la cadena de comercialización de productos en general de nuestro país, cómo están, digamos, cómo se hace esa distribución de productos hacia los consumidores finales. Tenemos los hipermercados con sucursales de superficie de más de 4.000 metros cuadrados, supermercados entre 1.000 y 4.000 con más de 4 cajas. Después tenemos los mayoristas, que son sucursales con dimensiones medianas y grandes de ventas de productos a granel. Eh, esos mayoristas, digamos, se destinan, digamos, o le venden, digamos, a minoristas, porque también los mayoristas están abriendo, digamos, cajas para vender a los consumidores finales, ¿no es cierto? Ahí tenemos los exponentes o las principales empresas que cubren, digamos, la distribución de productos.
Entonces, tenemos tiendas de cercanía, sucursales pequeñas, de menos de 500 metros cuadrados, con dos cajas. Fíjense la cantidad de productos, entre 500 y 1000, y se enfocan a precios más bajos para el consumidor final, autoservicios y los comercios tradicionales, ¿no es cierto?, en donde este, hay atención más personalizada, incluye almacenes y comercios de barrio. Entonces, dentro de esta estructura, si nosotros nos ponemos a ver las tiendas de cercanía, vamos a ver que aquí hay algunas empresas que, eh, como Carrefour, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea que, digamos, lo que están haciendo es abriendo sucursales con menos de 500 metros cuadrados, esto para ofrecer productos surtidos entre 500 y 1000, básicamente enfocados a, digamos, a sectores, digamos, o a cierta, digamos, sector de los consumidores. Es decir, de alguna forma, esta idea, digamos, y esto que les muestro es que las organizaciones, las grandes organizaciones, están tratando de acercarse al consumidor final a través de diferentes propuestas. Tenemos los hipermercados, los supermercados, pero también tenemos las tiendas de cercanía. Y esas tiendas de cercanía también pueden competir, ¿no es cierto?, con los autoservicios o con las bocas de expendio tradicionales como son los almacenes y comercios de barrio. De alguna manera, para poder competir y para poder, digamos, eh, responder a las necesidades de los consumidores, las organizaciones tienen que ofrecer alternativas estructurales, es decir, rehacerse, reestructurarse en unidades celulares más pequeñas para estar, digamos, más cerca del consumidor final y poder competir con otros en ese segmento, ¿no? Entonces, fíjense que este es un ejemplo concreto de cómo una gran organización se reestructura para buscar el tamaño adecuado, los volúmenes adecuados y la flexibilidad adecuada para poder competir con otros y para poder llegar con mayor precisión al cliente final. Cuando hablamos de estructura, entonces decíamos que teníamos dos modelos y que los habíamos revisado, el mecanicista y el orgánico, ¿no? El mecanicista más estructurado, más burocrático, el orgánico, digamos, más flexible, más orientado a la necesidad. La formalización, ¿no?, refiere a qué tan estandarizados están los trabajos dentro de una organización y hasta qué grado, ¿no es cierto?, digamos, funcionan las reglas y los procedimientos y qué tanto esas reglas y procedimientos guían el comportamiento de los empleados. Entonces, los niveles mayores de formalización indican que hay más reglas, más procedimientos que guían el comportamiento de los empleados. Entonces, cuando hablamos de aspectos metodológicos para poder armar una estructura organizacional, ahí tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, la edad de la organización, su tamaño, el entorno en el cual desarrolla su actividad, cuáles son los objetivos a lograr, cuál es la tecnología y los recursos disponibles para poder armar la estructura. Entonces, dentro del diseño también se tiene que considerar, obvio, la división de tareas, es decir, quiénes son, o sea, cómo vamos a agrupar esas tareas, quiénes son los especialistas, qué especialistas necesitamos, cuáles van a ser las áreas que tenemos que cubrir. Un ejemplo, si yo tengo una organización muy pequeña, por allí no necesite de un departamento de crédito, pero sí necesite cubrir la función cobranza y la función de atención al cliente, digamos, no es requerida porque lo hace el sector comercial. Una organización un poco más grande necesita el estudio del crédito porque
por ejemplo, trabaja dándole plazo a los clientes, entonces les otorga plazos de pago. Entonces ahí necesita un departamento de créditos para analizar el perfil de riesgo de los clientes y también necesita, por el volumen de clientes que maneja, un sector que atienda y que haga la postventa y que atienda a los clientes. Entonces podría ser atención al cliente. Entonces, dependiendo la estructura, dependiendo el, digamos, las necesidades, el tamaño, ¿no es cierto?, el contexto, se va armando esa estructura siempre con el objeto de poder responder a las necesidades de los clientes, de los usuarios. Entonces, habíamos visto que esas estructuras eran tradicionales o contemporáneas, esto ya un resumen, ¿no es cierto?, que los desafíos tenían que ver con el manejo de los problemas, la comunicación y la construcción de las organizaciones, a construir organizaciones que vayan aprendiendo, ¿no es cierto?, conociendo los desafíos y planteando soluciones a esos desafíos. Y dentro de los tipos de estructura, hablamos de una estructura simple y también tenemos otro tipo de estructuras, como la burocracia maquinal, la burocracia profesional, la forma divisional, la forma docrática, y vamos a ver en qué consiste cada una de estas estructuras. Las tradicionales y las simples son estructuras donde las suelen adoptar organizaciones que recién inician, ¿no es cierto? Son emprendimientos que se van formando o van estableciendo este, los primeros pasos para convertirse en empresas pymes, microemprendimientos, pequeñas empresas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Hay una autoridad centralizada, baja departamentalización y poca formalización. La ventaja que tiene es su flexibilidad para responder a los cambios del entorno, lo económico de este tipo de estructura, pero por supuesto que en toda conformación hay ventajas y desventajas. La desventaja es que todo depende de una sola persona, que es el que concentra la toma de decisiones, ¿no? Estamos hablando del dueño, estamos hablando de algunos empleados y alguna mínima estructura funcional que conforme ese emprendimiento. Cuando hablamos de estructuras funcionales, agrupa especialidades del trabajo similares, están relacionadas, están departamentalizadas de manera funcional. Esa ventaja puede asociarse a la reducción de costos debido a la alta especialización de las personas que trabajan en ella. Y la principal desventaja que tiene una estructura funcional es en que los gerentes, al funcionar como una estructura tan departamentalizada, se puede perder, ¿no es cierto?, tan dividida, tan especializada, se puede perder esta idea de que una organización es un todo en donde todas las unidades generan interdependencia, ¿no? O sea, se puede perder la idea sistémica de lo que es una organización, ¿no? Cuando una organización funciona sistémicamente, los departamentos dependen unos de otros. Entonces, todo esto convierte una estructura, la convierte en mecanicista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructura funcional, ventajas, modelo claro que permite establecer ámbitos de responsabilidad, tiende a ser eficiente, ¿cierto? Nosotros acumulamos especialistas, es razonable en términos de flexibilidad, ¿no es cierto? Se puede coordinar las distintas funciones a través de comités de dirección, gestión, y las desventajas, por supuesto, que hay riesgo de perder la orientación a los clientes, no facilita mucho la rotación interna y el desarrollo profesional y puede generar culturas funcionales, ¿no? Y no facilitar de manera muy natural la innovación y la creatividad, ¿no? Para eso hay otro tipo de formatos, ¿no?, que lo favorecen. No significa que esto digamos, lo evite, pero sí no favorece, ¿no es cierto?, en términos de desventajas, no favorece algunas cuestiones como las que estamos describiendo. Cuando hablamos de estructura divisional por divisiones, se caracteriza por unidades de negocio que están separadas, ¿eh? Entonces, cada unidad de negocios toma sus decisiones. Hay una autoridad frente a los empleados o colaboradores, ¿no? Y, por supuesto,
existe responsabilidades sobre los resultados y sobre los objetivos que se conforman para cada una de estas unidades de negocio. Una ventaja, digamos, es que la concentración del tipo de estructura es la concentración en los resultados de cada unidad de negocio, ¿no? Es decir, cuando uno, digamos, puede concentrar los resultados, eso de alguna manera es una cierta ventaja, ¿no? O sea, cuando uno se puede concentrar específicamente en algo, ¿no es cierto? Y ponerle mucho foco a eso, de alguna manera termina siendo una ventaja. La desventaja es el aumento de los costos, producto de actividades, y obviamente eso puede producir una posible reducción de la eficiencia como criterio, ¿no es cierto?, que rige la organización. Y por supuesto, es una estructura mecanicista, en menor medida la funcional, pero, digamos, eh, si bien hay cierta descentralización en la toma de decisiones, termina siendo una estructura ciertamente mecanicista. Entonces, la estructura divisional, ¿no? Eh, por división, digamos, entendemos submodelos, ¿no? Cuando hablo de divisiones, significa dividimos podemos dividir por productos, por clientes, por sector, de manera territorial. Cada una de esas divisiones va a tener una autonomía para operar en un determinado mercado, y por supuesto lo que se va a privilegiar va a ser la estrategia de negocio de cada una de esas divisiones, ¿no? Y se va a controlar vía objetivos, y va, digamos, a responder a objetivos más elevados, que son los que va a dictar, ¿no es cierto?, digamos, la estructura central o la casa matriz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Claridad, es decir, ponemos foco en el sector geográfico, en el tipo de cliente que tenemos, en el tipo de servicio que estamos dando, eh, cierta flexibilidad en cuanto a lo que es las tendencias en el segmento y la adaptación a la realidad de ese entorno. O sea, si yo tengo digamos, una distribución, en términos de lo que hace la empresa divisional, me puedo concentrar, ¿no es cierto? Puedo poner mucho foco en un determinado tipo de cliente, en tipo de producto, en tipo de territorio, ¿no es cierto? Entonces eso, digamos, me genera, o puede generar ventas cruzadas, experiencias interesantes, eh, producto de esa, digamos, extrema especialización, ¿no? Y foco. La desventaja, por supuesto, es que genera problemas de coordinación y control. Hay un riesgo de duplicidad de esfuerzos y recursos, porque obviamente cada división necesita un orden administrativo, ¿no es cierto? Entonces eso puede duplicar los recursos y los esfuerzos, y puede generar cierto riesgo de ineficiencia global en términos de costos. Es decir, los costos pueden ser más altos cuando nosotros estructuramos de esta manera. Cuando hablamos de estructuras no tradicionales, eh, eh, digamos, acá tenemos, por ejemplo, digamos, la profesional, la burocracia profesional, lo matricial. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas estructuras. Cuando hablamos de la burocracia profesional, estamos hablando de una configuración, ¿no es cierto?, en donde este, es una estructura que, como vemos acá, tiene una base muy grande, ¿no es cierto?, muy amplia, y un ápice estratégico más pequeño. Entonces, es una configuración reconocida por Mintzberg, uno de los principales estructuralistas de la ciencia de la administración. Es un experto en este tema, ¿no? Y por supuesto, allí lo que destaca es el núcleo operativo. O sea, fíjense que hay un núcleo muy importante, una base muy importante, y prácticamente no hay ni línea media. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que son organizaciones profesionales en general. Es decir, son
organizaciones donde hay personas que saben lo que hacen, tienen muy claros sus roles y que el nivel de supervisión que requieren es mínimo. Si su funcionamiento tiene directa relación con el conocimiento, por ejemplo, y la capacitación. Entonces, acá tenemos los estudios contables, estudios jurídicos, sanatorios, o sea, cada médico, cada especialista, digamos, profesional tiene muy en claro lo que hace, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo se puede estructurar. Es decir, no se necesita tanta supervisión en términos de dirección de las personas, porque las personas saben lo que tienen que hacer. Entonces, es obvio que eh, para trabajar sobre este tipo de estructura se necesita, digamos, atender a ciertos requerimientos de la sociedad, ¿no? En materia de servicios, por ejemplo. Eh, en cuanto a la organización profesional o burocracia profesional, las ventajas que tiene es que son más democráticas, más autónomas, más colaborativas, ¿cierto? De alguna forma, entre profesionales, eh, para poder resolver, ¿no es cierto?, situaciones en base al conocimiento que se tiene. La desventaja es que es una estructura poco flexible y que dado esa forma profesional, de alguna forma, eh, es más difícil el control, ¿no es cierto? Se hace más complejo el control, es difícil innovar porque es, por su característica burocrática, ¿no? No es fácil que se adapte a los cambios. Pero bueno, estas son algunas de las desventajas. Entonces, después tenemos la estructura matricial. Todas estas estructuras que estamos viendo, digamos, buscan solucionar problemas en términos de la organización con el objetivo final, que es la atención a los usuarios, a los consumidores, a los contribuyentes, a los clientes. Entonces, buscar la mejor forma de prestar servicio para poder honrar la promesa a aquellos que son la referencia de la organización, ¿no? Como dije, consumidores, contribuyentes, clientes, pacientes, etcétera. Entonces, la estructura matricial busca darle a la organización una mayor flexibilidad y dinamismo y capacidad de innovación. Y por supuesto acá rige algo que está en contra, de alguna forma, de uno de los principios que habíamos analizado de Fayol, ¿no? El principio de autoridad. Acá el principio de autoridad es compartida. Se promueve la coordinación de las áreas funcionales y hay dos tipos de estructuras matriciales, las permanentes y las variables. Las permanentes, entonces, generan, digamos, existe la interdependencia, ¿no es cierto? Y esa interdependencia es estable. De alguna forma, tanto personas como unidades requieren de estar permanentemente en contacto, ¿no? Por eso las estructuras matriciales son, pues, las permanentes se encuentran, digamos, estables en buena parte del tiempo, ¿no? Y como vemos aquí, estamos viendo proyectos y estamos viendo funciones. Es decir, de alguna manera, estos proyectos se ven atravesados por diferentes funciones organizacionales. Las ventajas que tiene es la capacidad para enfrentarse a cambios dinámicos, se utilizan en general en proyectos de recursos especiales y permite la coexistencia de varios objetivos estratégicos. La desventaja es que puede haber, como allí lo dice, ¿no? Principio de autoridad compartida, posibles conflictos de autoridad y de utilización de recursos, que por supuesto eleva los costos de administración, porque si podemos ver aquí, cada uno de estos proyectos requiere de administración, requiere de aplicación de funciones, ¿sí? Eh, para que se pueda desarrollar ese proyecto. Entonces, se elevan los costos de administración y comunicación
y hay un riesgo de duplicidad de esfuerzo y de funcionamiento. Después tenemos la estructura en red. La estructura en red surge como consecuencia de la globalización. De alguna forma, la idea de poder trabajar en diferentes lugares del mundo, esto lo habíamos visto en las primeras reuniones, de poder descentralizar el trabajo y poder hacerlo en diferentes regiones, bueno, requiere de una estructura especial. Se llama estructura en red. Eh, entonces, la globalización, la posibilidad de trabajar en diferentes lugares del mundo para una empresa, ¿cierto? Y la utilización de Internet como herramienta, digamos, para mejorar las comunicaciones, da pie para este tipo de estructuras, ¿no? Es decir, el permanente cambio tecnológico nos obliga a eh, formar parte de estructuras en red. O sea, una organización puede tener, eh, digamos, empleados en cualquier parte del mundo y se necesita cohesionarlos, se necesita integrarlos, se necesita que sean parte del proceso y que cumplan con objetivos. Entonces, este tipo de organizaciones, de estructuras dentro de las organizaciones, incluyen los joint ventures y alianzas temporarias, ¿no? Y responden de alguna manera a la internacionalización, perdón, de los mercados. No obstante eso, también se puede constituir dentro de los límites de un país. En Argentina uno puede estar trabajando en Salta, en Buenos Aires, en Ushuaia, o sea, podemos estar en diferentes lugares geográficos de nuestro país y pertenecer a la misma empresa y estar trabajando para un proyecto común. Es decir, que esto es posible también hacerlo dentro de los límites de un país. Entonces, si bien estas organizaciones responden a la internacionalización de los mercados y también se puede hacer dentro de los límites de los países, retienen de alguna forma la estrategia empresarial. Es decir, al descentralizar las actividades, se necesita hacer todo lo que hemos visto, delegar autoridad para toma de decisiones, eh, tener gente capacitada para eso. Pero por supuesto, digamos, el objetivo es derivar costosas tareas operativas y mano de obra, es decir, se conoce como la tercerización, ¿no es cierto? Si se pueden tercerizar servicios, etcétera, pero, digamos, obviamente se retiene la estrategia empresarial, ¿no? La alta dirección retiene la estrategia empresarial. Eso, digamos, no se descentraliza, sino que lo sostiene la organización. Entonces, cuando hablamos de estructura en red, es una estructura organizativa que permite conjugar objetivos de eficiencia y flexibilidad, pone énfasis en la cooperación, porque lógicamente es imprescindible. Los socios se centran en actividades que generan valor y obviamente hay, como siempre, ventajas y desventajas. Las ventajas es la estimulación de inversiones en actividades estratégicas, cuando hablamos eh, de alianzas de diferentes organizaciones, eh, utilizar de manera óptima recursos productivos, favorecer iniciativa y comunicación de manera tanto formal como la informal, y por supuesto que las potenciales desventajas es problemas de incompatibilidad, complejidad en las relaciones entre los partners, ¿no? Por ejemplo, serían dos organizaciones que se alían para producir un producto o brindar un servicio, y excesiva especialización de los socios. Eso podrían ser desventajas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un hospital, de una organización profesional, ¿no es cierto? Donde, si bien tenemos diferentes áreas de dirección, hay una cantidad de departamentos concretos, ¿no es cierto? Y a su vez subfunciones en cada uno de esos departamentos. Pero por supuesto, en cada uno de estos departamentos, dijimos,
está compuesto por profesionales, ¿no? Todos certificados con conocimiento específico de las tareas y funciones que tienen que realizar. Cuando hablamos de lo matricial o adocrático, este tipo de estructura responde a entornos o ambientes más complejos. ¿Eh? Entonces, ni la forma divisional ni la funcional pueden dar respuesta. Por eso, esta organización este, surge de la combinación, ¿no es cierto?, de estas dos cuestiones. Existen dos tipos de estructuras, dijimos, la estable y la variable. Profundizamos un poco en este concepto. Cuando hablamos de lo variable, pues ya hablamos de lo estable. Es decir, lo estable, por ejemplo, a modo de ejemplo, una municipalidad que tiene agrupadas tareas por funciones, ¿cierto? Por funciones, también agrupa de manera variable por conceptos como espacios verdes, mantenimiento edilicio, Secretaría de la Juventud, de adultos mayores. Entonces hay o sea, por un lado está lo funcional, lo que se tiene que hacer, la administración, la gestión de las cuentas, etcétera, pero por el otro lado hay agrupaciones, ¿no es cierto?, en base a otros criterios, ¿no es cierto?, a lo divisional, y que tiene que apunta, digamos, a elementos concretos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ciudadanos. Dentro de los ciudadanos están los jóvenes, Secretaría de la Juventud, los adultos mayores. Está el espacio común, comunitario. Dentro de ese espacio comunitario que tenemos los espacios verdes, el mantenimiento. Es decir, entonces tenemos lo divisional y lo funcional combinándose. Esto en forma permanente. Cuando hablamos de, de lo no permanente, lo variable, es cuando estamos hablando de proyectos. Una organización podría tener un proyecto, desarrollar un proyecto de trabajo. Por ejemplo, podría ser eh, desarrollar un producto específico, ¿cierto?, para una empresa. Una empresa pide el desarrollo de un producto específico y entonces eso es un proyecto. Entonces, ahí tienen que trabajar diferentes sectores a nivel funcional, ¿no es cierto? Seguramente marketing, administración, producción, departamento técnico, etcétera, pero en base a ese proyecto. Y por ahí hay otras organizaciones que requieren otro tipo de proyectos y por lo tanto se agruparían de la misma manera, ¿no? Entonces, las empresas que trabajan únicamente por proyecto, sí, digamos, forman esos grupos de trabajo, esos equipos de trabajo interdepartamentales que necesitan, digamos, funcionar matricialmente, de esta manera. Por ejemplo, la industria aeroespacial, que trabaja por proyectos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas es que este, están los vínculos, en las relaciones, en la preparación para hacer frente a los cambios. Son equipos de trabajo interdepartamentales, eh, eh, donde hay interdependencia y también hay especialistas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento de ese trabajo colectivo incrementa el conocimiento general, ¿no? Es decir, hay un desarrollo mucho mayor, más rico, más participativo y un aprendizaje colectivo mucho más interesante al participar, digamos, personas de diferentes disciplinas en un proyecto común. Las desventajas, básicamente, es que resulta muy costoso y que, por supuesto, también es costoso en términos de remuneración de los expertos, son altos, ¿no es cierto? Y obviamente eh, hay un cierto nivel de estrés y digamos, por el hecho de tener que depender de más de un superior, de un gerente, un líder. Y obviamente dijimos que vulnera el principio de unidad de mando, ¿no? Eh, es poco, digamos, también viable para entornos eh,
es viable para ambientes o entornos estables y sin cambios, ¿no? Cuando los entornos son más convulsionados se complica. Este es un nuevo ejemplo que tenemos de lo que es lo matricial. Acá tenemos grupos o equipos de trabajo para desarrollo de productos determinados, diferentes tipos de productos, en donde, digamos, van a haber equipos de desarrollo integrados por personas de diferentes sectores de la organización, y esto es lo que hace rico el intercambio, y el objetivo final es dar por terminado ese producto con este equipo, ¿no? Entonces, una vez que se termina el desarrollo de ese producto, al no ser estable, ese equipo se puede desarmar y cada uno puede seguir con lo que hacía y volverse a armar para enfrentar otros desafíos, como podrían ser otros desarrollos nuevos, ¿no? Después tenemos algunas particularidades, algunas estructuras, como es el caso de la misionera o misionaria, que se orienta ¿por qué? Por lo que dijimos en un principio, la estructura, digamos, los elementos básicos de un planeamiento, ¿no es cierto? Que sería la misión en este caso, ¿no? Se orienta por la misión, se fundamenta en la socialización y la cultura organizacional, ¿no? Entonces, estas organizaciones misioneras, digamos, se fundamentan en el adoctrinamiento de los integrantes y en una importante descentralización. Es muy orgánica y, por supuesto, cómo puede funcionar, digamos, cómo puede funcionar digamos, este tipo de organización este, eh, tan descentralizada y donde digamos, tan horizontal de alguna manera, cómo puede funcionar a partir de que todos están absolutamente comprometidos con la misión, ¿no? Entonces, al compartirle esa misión, es mucho más fácil para los integrantes entender hacia dónde tienen que ir en términos del trabajo a realizar, cómo deben dirigirse y cuál es el fin último, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones podemos nombrar a Greenpeace, por ejemplo, o organizaciones religiosas, en donde tenemos una misión común muy clara, ¿no? La organización de equipo eh, es una configuración de tamaño pequeño, las tareas son complejas e interdependientes, y por supuesto, cuando hablamos de organización de equipo, este, debe tener un número reducido de integrantes que no sean más de 15. Se trata de una organización donde predomina lo informal, ¿no? Se establecen relaciones entre los componentes del grupo, digamos, de manera informal, aunque hay un líder que tiene que velar por los objetivos de ese grupo y mantener motivados, activados y productivos. Esto no significa que dentro de las organizaciones no pueda haber equipos de trabajo, que son cosas un poquito diferentes. Es decir, una organización de equipo es toda una organización funcionando de una manera, con un límite de cantidad de integrantes, y otra cosa son los equipos de trabajo, como vimos, los adocráticos o cualquier otro tipo de equipo de trabajo que pueda funcionar para, por ejemplo, eh, digamos, tirar ideas nuevas sobre productos y servicios o porque se necesita equipos de trabajo para hacer determinada tarea. Entonces, eh, este tipo de organizaciones se basan en el conocimiento, la habilidad y la destreza de cada individuo dentro del grupo, ¿no es cierto? Entonces, es muy flexible, permite el desarrollo de los integrantes y es muy adaptable y permeable a los cambios y a la dinámica de los cambios. Como contrapartida, un equipo que tenga un gran número de integrantes atenta contra el funcionamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se puede diluir el objetivo del equipo y existe la posibilidad que, digamos, se presenten problemas de comunicación, ¿no? Si estamos hablando de una pequeña empresa de 10 personas, puede funcionar como equipo. Si estamos hablando de 10.000 o 20.000, entonces ese concepto, ¿no es cierto? Ese formato sería mucho más difícil, casi imposible de aplicar. Eso no significa que en una organización de 10.000 personas o 5.000
no haya equipos de trabajo sectoriales o intersectoriales que puedan trabajar y desarrollar actividades. ¿Cuáles son finalmente los criterios para digamos, desarrollar una estructura organizativa? Es decir, ya hemos visto que puede depender de un montón de factores, ¿no? De la edad, de la organización, del tipo de organización, del producto y servicio que ofrecen a la comunidad, si son organizaciones con o sin fines de lucro. Hay un montón de variantes para armar un diseño estructural adecuado. Entonces, la estructura organizativa solo va a poder ser un instrumento eficaz si responde ¿a qué? A las necesidades y a los objetivos de la organización. Es decir, que una estructura eficiente es una estructura que da respuesta a las necesidades y objetivos de la organización. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Para poder desarrollar una estructura adecuada, yo necesito entender la cultura de la organización, saber y conocer el entorno competitivo en el que se está moviendo y la estrategia y los factores claves de éxito del negocio, ¿no? O sea, ¿qué nos hace a nosotros exitosos como organización, con o sin fines de lucro? Entonces, estos tres elementos se tienen que tomar en cuenta como criterios para diseñar una estructura que tiene que dar respuesta a las necesidades y a los objetivos, ¿no? Que se plantea la organización. Y con esto terminamos.